Buenas tardes. Hoy, 30 de junio, vamos a tener nuestra clase número 8 de la asignatura Psicología del Desarrollo Infantil. Ya la clase anterior empezamos, bueno, desde hace 3 clases hemos seguido con este tema de, digamos, un poco tratar de establecer cuál es la incorporación de la teoría cognoscitiva, ¿no? O esta corriente del constructivismo, del enfoque evolutivo, ¿no? Dentro de la educación, ¿no? La vez pasada hablamos de Jean Piaget y la teoría psicogenética. Esta vez vamos a hablar de la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Entonces, pues a grandes rasgos es una teoría que se le conoce, digamos, dentro de el ámbito educativo, ¿no? O toma fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero digamos que realmente la fuerza como tal es a partir de más o menos los 80s, ¿no? Sobre todo de Europa hacia acá, pues empiezan a traer un montón de enfoques incorporados con esta teoría sociohistórica, cuál era el valor del socioconstructivismo. Entonces se le da al constructivismo este enfoque como social, ¿no? O se le da una importancia a lo social y a lo cultural. Voy a compartirles la pantalla para que más o menos me vayan siguiendo en la explicación. Acuérdense que a veces se traba un poquito. Como les estaba diciendo, ¿no? Es un poco esta idea, pensemos lo de que a partir de que nosotros seamos capaces de entender cómo se construye o cómo es la cognición humana, ¿no? O intentemos acercarnos lo más posible al estudio de la cognición humana, eso también nos va a servir dentro del campo de las ciencias de la educación para que podamos entender el proceso de aprendizaje, ¿no? En este caso, pues de nuestros estudiantes. Aquí quiero que vean más o menos, no sé por qué se ve así. Está medio raro eso. A ver, voy a volver a compartirles la pantalla, porque este es un esquema que va a describir muy bien la construcción del conocimiento, pero a partir de esta idea del individuo y la sociedad y lo cultural, que es lo que le rodea, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las representaciones individuales y por el otro las actividades sociales. Ambas están muy relacionadas en esto de la construcción del conocimiento de un individuo que nació, creció dentro de una sociedad y digamos dentro de un ambiente determinado, ¿no? O sea, con ciertos valores, con ciertas valores culturales, ¿no? O cuestiones sociales que están determinadas por la colectividad en la que está inmerso, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues Vygotsky nos deja muy claro esta relación, que no puede haber lo uno sin la otra, ¿no? Porque al final esas representaciones sí son individuales, pero la persona pues las asimila desde su contexto, ¿no? Y lo hace a partir de actividades sociales que desarrolla dentro del mismo, ¿no? Pues como la familia, la escuela, otras actividades extracurriculares, el trabajo, las amistades, etcétera, ¿no? Entonces, se trata como de que estas actividades ayudan al individuo a adaptarse a una especie de realidad social, ¿no? Que en cierta manera pues ya se encuentra determinada por los actos de la colectividad. Eso es lo que dice Vygotsky, ¿no? Que digamos le da un giro al constructivismo
a partir de vincular al ser humano a este nuevo escenario, que es un escenario social y cultural, ¿no? Entonces se deja de lado esta idea de que el individuo es un ser pasivo que solamente absorbe el conocimiento que viene de fuera, sino que Vygotsky lo concibe como su propio constructor, ¿no? Nosotros somos nuestros propios constructores activos del conocimiento, ¿no? Porque somos capaces de interpretar lo que sucede en el mundo y lo que nos rodea a través de nuestros sentidos y a través justo de las actividades sociales, ¿no? Los cuatro ámbitos en donde Vygotsky, los cuatro ámbitos en donde Vygotsky implementó, ahí está, déjenmelo corregir, y mientras les voy platicando un poquito de qué va la onda, ¿no? Pues digo, fueron muchos, no solamente en lo educativo, ¿no? Como ahora lo estamos haciendo, o desde donde lo estamos revisando hoy, sino que lo hizo al menos dentro de 4 campos. Primero, a ver si ya pueden ver ahí mi pantalla, desde el filogenético, ¿no? Desarrollo de la especie humana. Entonces, desde lo filogenético está este desarrollo de la especie humana, la aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanas. Perdón, se dejó de compartir la pantalla, voy a compartirla nuevamente. ¿No? Aquí está, ¿no? Entonces, como le decía, lo filogenético. Bueno, estos cuatro ámbitos fue el filogenético, el histórico sociocultural, el ontogenético y el microgenético. Ya medio hemos hablado de cada uno, pero bueno, vamos a ir desmenuzando. En el filogenético, pues bueno, se refiere al desarrollo de la especie humana, ¿no? La filogénesis. Vygotsky se interesaba por las razones que permiten o facilitan o promueven la aparición de funciones psicológicas exclusivamente humanas, que dentro de esta teoría se llamarían las funciones superiores. Y acuérdense que con Piaget eran las funciones psicológicas superiores, ¿no? Otro ámbito en donde Vygotsky tuvo como, digamos, un amplio marco de trabajo fue en lo histórico sociocultural. Aquí se señala que, digamos, se le da importancia, pues, ¿no? A este ámbito, en tanto que engendra, digamos, ciertos sistemas artificiales y complejos en sí mismos, pero que no porque los sean significa que van a ser un caos, sino que al contrario, regulan la conducta social y a su vez regulan la conducta del individuo y en este caso, pues bueno, de la construcción de su conocimiento, ¿no? El ontogenético, acuérdense que ya medio hablamos a platicar un poco de qué era la ontogénesis, pero bueno, dentro del ontogenético estaría que representa el punto de encuentro de la evolución tanto biológica como la sociocultural, ¿no? Mientras que en lo microgenético sería el desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico de los sujetos. Es decir, se busca una manera de estudiar de manera en vivo, ¿no? De poder mirar la construcción de un proceso psicológico. Digo, eso a finales del siglo XX era difícil, imagínense ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor es menos difícil, pero sí sigue siendo un tema tabú dentro de las mismas ciencias de la educación, ¿no? Hay gente que no cree que eso sea posible. Yo creo que si nos damos un clavado a los miles de trabajos y artículos que se han escrito acerca de eso, nos vamos a dar cuenta que sí que se ha avanzado y que estos 4 ámbitos
en los que Vygotsky o su teoría sociocultural tuvo injerencia, pues hoy son frutos que podemos gozar dentro de las ciencias de la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, sus principales aportes fueron, pues, dentro de todo, el desarrollo sociocognitivo de la primera infancia, la aparición del lenguaje y la comunicación, es decir, el estudio de, de cómo es que los, los niños, ¿no? En este caso, ¿no? Adquieren este, este proceso tan difícil como es el lenguaje, ¿no? Pero él nos lo hace ver desde una perspectiva evolutiva, donde pues sí se estudian ciertas fases dentro de la infancia, ¿no? Pero siempre lo hace desde el, digamos, esta especie de énfasis, ¿no? En el análisis de lo psicológico del ser humano, de lo ontogenético, pero sobre todo de cómo esto interviene y tiene efectos en el propio desarrollo, ¿no? Por ejemplo, él analizó, pensemos en los efectos de la, lo que él llamaba la interrupción, ¿no? Que es esta cosa de que se da dentro del trabajo del análisis genético. Hay uno que se llama el análisis genético comparativo, ¿no? Y otro que es el método experimental evolutivo. Entonces, recordémonos, ¿no?, que el contexto era mitad del siglo XX. Entonces, ese tipo de metodologías pues se usaban, ¿no? Hoy hay otro tipo de metodologías que nos van a ayudar a, digamos, tener más claro esta perspectiva evolutiva, ¿no? Es como les decía acerca del pensamiento y el lenguaje, pues yo creo que es uno de los aportes más significativos porque señala el desarrollo ontogenético del propio lenguaje, ¿no? El desarrollo del lenguaje en el niño, el desarrollo del lenguaje infantil. Entonces, él lo llamaba como una cierta etapa preintelectual, ¿no? En donde empieza como todos estos mecanismos prelingüísticos del desarrollo intelectual, que pronto se alcanzará hasta un cierto punto en el que, digamos, las dos líneas eh, entre pensamiento y el lenguaje, pues ya no estén tan independientes la una de la otra, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse esta cosa de acá está, ¿no? En un momento determinado, estas dos líneas se encuentran y entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Así, pues bueno, la unidad de pensamiento verbal se encuentra en el aspecto interno de la palabra y en su significado. El uso de instrumentos mediadores como herramientas y signos para entender los procesos sociales. La transmisión racional e intencional de la experiencia, ¿no? Entonces, Vygotsky le da un valor muy particular a la experiencia individual, sí, pero dentro de este, acuérdense que siempre es dentro de este contexto sociohistórico, ¿no? En, que funciona tal vez como una especie de mediador, ¿no? Entre lo que rodea al individuo y su propio pensamiento, ¿no? Entonces, en cierto punto pensemos que el lenguaje es como una especie de pensamiento verbal desde la teoría sociohistórica. Y lo que importa, pues, es su significado, ¿no? En otros momentos, Vygotsky también empieza a hablar de las herramientas y los signos que nos vayan a ayudar a entender los procesos sociales, ¿no? Sobre todo a nivel infantil o en este nivel que él llamaba preintelectual, ¿no? Entonces, estas herramientas y signos pues no son otra cosa más que, pensémoslo como lo simbólico, ¿no? Lo simbólico que es dentro de la experiencia humana. No sé,
¿Por qué le llama él herramientas y signos, ¿no? Y no simplemente lo simbólico? No sé, creo que una de las cosas por las que lo hace es porque tienen una función, digamos, como les decía, mediadora, ¿no? Y los signos y las herramientas pues se relacionan siempre con la actividad humana. Entonces, digamos, son una especie de, ejercen una cierta influencia, ¿no? En la actividad humana. Acuérdense, les voy a poner aquí otra vez el esquemita, ¿no? Los actos, ¿no? Las actividades sociales. Entonces, digamos que en medio de estos dos, pues debería estar las herramientas y los signos, ¿no? Que son estos mediadores o conductores y que pues ambos se hayan, digamos, orientados sobre todo a asimilar los cambios en el entorno y en los propios procesos sociales, ¿no? Voy a dejarles de compartir pantalla porque quiero que revisemos pues no es una entrevista como tal, ¿no? Pero digamos que en el canal de YouTube, pues como que entrevistan o tratan de hacer una especie de diálogo imaginario, ¿no? Con el autor original. Acuérdense que en la clase pasada estuvimos en una entrevista con Piaget y en esta ocasión lo vamos a hacer con Vygotsky. Entrevista Psicofácil. ¿Qué influencia tiene el contexto social en el desarrollo cognitivo de las personas? ¿Puede el medio ambiente potenciar o disminuir la probabilidad de adquisición de habilidades cognitivas? El día de hoy, nuestro invitado, Lev Vygotsky, nos explicará este concepto. Buen día, doctor Vygotsky. ¿Nos puede explicar un poco de qué se trata su teoría de desarrollo sociocultural? Buen día a todas las personas que nos ven en Psicofácil, y como su nombre lo indica, explicaré mi teoría de esta forma. Básicamente, cualquier adquisición de aprendizaje es resultado de la interacción con otras personas y su ambiente social. Así, la constitución biológica y genética que tenemos va a jugar un papel mínimo en el desarrollo cognitivo del individuo. Esta es solo el esqueleto que conforma las bases sobre las cuales el pensamiento y el lenguaje se van a desarrollar y moldear, mientras que no es posible la evolución de una especie sin una influencia cultural. Es por esto que existen creencias, hábitos, lenguas, artes y costumbres diferentes dependiendo del lugar donde nacimos. Es por esto que denominé mi teoría como histórica cultural o sociocultural. Por tanto, según su teoría, ¿son importantes tanto el aspecto biológico y social? Es decir, ¿tienen un papel jerárquico similar en el desarrollo? No necesariamente. En mi teoría, denomino funciones mentales a dos tipos, las inferiores y las superiores. Las funciones son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es limitado, está condicionado por lo que podemos hacer, mientras que las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. Por tanto, a mayor interacción social, mayor conocimiento. El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de y mediante la interacción con los demás individuos. Destacar entonces que a diferencia de Piaget, el desarrollo de las habilidades cognitivas no se da a partir de procesos biológicos internos, sino de la interacción con el ambiente social y cultural, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas fases de desarrollo? Yo hablo más bien de dos momentos de desarrollo. En un primer momento, las funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social o interpsicológico, y en un segundo momento, a nivel individual o intrapsicológico. ¿Nos puede explicar con un ejemplo? Claro que sí.
Por ejemplo, cuando un niño llora porque algo le duele, su expresión es resultado de una función mental inferior, ya que es una reacción al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención, es una forma de comunicación, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. En ese momento se trata ya de una función psicológica, pues solo es posible como comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve intencional y entonces el niño lo usa como instrumento para comunicarse. Aquí se trataría ya de una función mental superior o la habilidad psicológica propia, personal, dentro de su mente o intrapsicológica. Por tanto, el desarrollo se da a medida que interioriza las habilidades interpsicológicas o pasa de lo inter a lo intra. Excelente ejemplo, Dr. Vygotsky. Pero en ese contexto, ¿quiénes serían los que impulsan este desarrollo? Muy buena pregunta, amigo. En mi teoría, lo operacionalizo como el mayor conocedor, que puede ser cualquier individuo que tenga una habilidad mayor o comprensión para poder enseñar a su alumno. No importa si es su padre, profesor o amigo de la misma edad o inferior. Es decir, todas las personas tenemos habilidades que a pesar de la edad podemos enseñar. Tal vez usted podría enseñarme sobre entrevista y yo a usted sobre desarrollo. Es por esto que la interacción social es tan importante en mi teoría. Pero se puede decir entonces que un niño a corta edad podría aprender teorías de personalidad o cálculo matemático solo teniendo un buen profesor. No necesariamente. Mi teoría, al igual que la de Piaget, se basa en el constructivismo. Es decir, se deben alcanzar ciertos peldaños antes de poder lograr un conocimiento a ese nivel. Sin embargo, el niño posee herramientas para alcanzar dicho conocimiento y es a lo que denomino zona de desarrollo próximo, que en pocas palabras se define como funciones intelectuales que están en proceso embrionario o que todavía no han madurado, pero que con la ayuda de una persona de mayor conocimiento se puede lograr gracias a su mediación, o bien podría definirse como la brecha existente entre lo que el niño o la persona sabe y su potencial para aprender algo nuevo. Sabemos que este concepto ha sido muy innovador y altamente aplicado a nivel de escuela y estimulación. ¿Cómo podríamos entenderlo fácilmente? Una de las formas de entenderlo es con la vivencia diaria que tenemos en YouTube. Por ejemplo, cuando vamos a ver un video, primero nos carga el buffer o la barrita gris, para luego poder reproducir la barrita roja. Hagamos de cuenta que el video es la capacidad de un niño. No es hasta que alguien sirve de mediador y da clic en el botón de play para que el video avance. En este caso, tú serías el mediador o el mayor conocedor. Sin tu ayuda, el video no se podría reproducir y avanzar hasta lograr la meta, que sería mostrar su contenido. Es un buen ejemplo para retratarlo. Sin embargo, podríamos ejemplificarlo a nivel real de cómo pasaría. Para un niño de 6 años es muy difícil armar un avión a escala. Sin embargo, si lo hace con la ayuda de su padre, puede ser mucho más fácil realizarlo. En este caso, su padre sería el mayor conocedor. Muchas gracias, Dr. Vygotsky, por sus explicaciones tan comprensibles. No te pierdas la segunda parte de nuestra entrevista, donde hablaremos sobre el desarrollo del lenguaje y las herramientas psicológicas, que también forman parte importante del desarrollo de la teoría. Hasta la próxima. Bueno, pues como pudieron ver, este video resume muy bien, por un lado, las funciones psicológicas superiores, y pero nos falta efectivamente, como dice el entrevistador, esta otra parte pues del lenguaje, ¿no? Entonces quiero que revisemos ahora este otro video y entonces con esto ya podamos hacernos una idea muchísimo más clara y redondeada acerca de lo que es el enfoque sociohistórico de Lev Vygotsky, ¿no? Entrevista psicofácil. Otra vez se les voy a compartir.
Bienvenidos a Psicofácil. En nuestro último episodio hablamos de conceptos básicos de Vygotsky como su teoría sociocultural, la zona de desarrollo próximo y el mayor conocedor. Si te perdiste de esta entrevista, puedes dar clic sobre nuestro video sugerido. Bienvenido de nuevo, Dr. Vygotsky. En nuestro video anterior nos explicó su teoría y el papel de la cultura en el desarrollo intelectual de las personas. ¿Qué tipo de herramientas cree usted que puede brindar una cultura a las personas en su desarrollo? Buen día de nuevo a todos los que nos ven desde sus casas. El eje central de mi teoría del desarrollo cognitivo, de hecho, parte de las influencias que tuvo mi país durante las revoluciones comunistas en los años 30. Nuestra cultura soviética destacaba la influencia de cada individuo en la transformación de la sociedad mediante el trabajo y la educación. Aunque mi influencia fue dada por posturas marxistas y del éxito de la sociedad por medio del trabajo en equipo, tiempo después mis obras fueron censuradas, al igual que los escritos que consideraban eran antimarxistas y en contra del partido, y se me hicieron muchos interrogatorios debido a que en mis obras no cité a Lenin. Sin embargo, pese a esto, aún sigo creyendo las herramientas psicológicas que puede dar la cultura al desarrollo de una persona. En sí, cada cultura posee sus propias herramientas técnicas y psicológicas que se transmiten a los niños por medio de interacciones sociales y estas a su vez van a moldear la mente. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de este tipo de herramientas? Todo lo que brinde la cultura puede moldear la mente. Unas de forma técnica y otras de forma psicológica. Las primeras nos ayudan a modificar objetos o dominar el ambiente. Las segundas sirven para organizar y controlar el pensamiento y la conducta. Un ejemplo de herramientas psicológicas pueden ser las normas, convenciones sociales, las palabras y números, mientras que las herramientas técnicas pueden ser el papel, lápiz, calculadoras, etc. Y al decir en que permite moldear la mente, me refiero también que se adapta a la situación cultural que se vive. Por ejemplo, hace muchos años era normal tener una buena memoria para guardar números telefónicos. Esto ahora ya no es tan necesario, porque ya lo tenemos en el celular. Es decir, la herramienta técnica podría ser el celular o en su caso la agenda de los números, y la herramienta psicológica sería el sistema numérico. ¿Los símbolos que representa cada número y su cantidad? Exactamente, y es un excelente ejemplo. En este caso, usted está siendo mi aprendiz en la zona de desarrollo próximo. Y bueno, ¿cómo dejar de lado una de las herramientas psicológicas más importantes, como lo es el lenguaje? ¿Podría profundizar un poco más en este concepto? ¿Cuál sería el papel del lenguaje en la adquisición del aprendizaje? Excelente pregunta, amigo mío. Uno de los ejes centrales de mi teoría es justamente el papel que juega el lenguaje en el desarrollo cognitivo y el pensamiento. Pero sabemos que el lenguaje no es solo un acto de comunicarnos con los demás, sino que representa un desarrollo por sí mismo. Es decir, un niño que a los 3 años no ha aprendido a decir algunas oraciones simples, remarca claramente una afectación sobre su desarrollo. En mi teoría, el uso del lenguaje se puede dar en 3 etapas principales: el habla social, la egocéntrica y el habla interna. En la primera, el niño se sirve del lenguaje fundamentalmente para comunicarse, donde el pensamiento y el lenguaje cumplen funciones independientes. En la segunda, intenta utilizar el lenguaje para regular su conducta y pensamiento. Se notan expresiones de habla en voz alta consigo mismo cuando realiza tareas, pero es a nivel de habla privada.
Y por último, existe el habla interna, donde el pensamiento y el habla interna se usan para dirigir la conducta, reflexionar sobre problemas y planear acciones. Este paso del lenguaje egocéntrico al interiorizado es un proceso fundamental en el desarrollo cognitivo. Muchas gracias, Dr. Vygotsky, por explicarnos su teoría de forma fácil y entendible. ¿Tienes dudas? Deja tus preguntas en la caja. Bueno, pues con ese otro video podríamos terminar de redondear el enfoque sociohistórico de Vygotsky y la importancia que le da al lenguaje y a los signos y herramientas dentro de este proceso de construcción del conocimiento. Por mi parte sería todo. No olviden consultar también la plataforma, las herramientas y las lecturas que están ahí y si pueden pues ir avanzando en sus trabajos. Cualquier duda que tengan pueden escribirme a través de la plataforma o por WhatsApp. Por mi parte sería todo. Hasta luego.